a mi gran amiga Pilar Rubio López por su amor y lucha por la tierra desde Extremadura y desde el Hogar Extremeño de Madrid, y a todos los que como ella trabajan en el mismo proyecto Extremadura, nuestra querida tierra. Se reúnen los extremeños alrededor de la candela, candela que nos delumbre, que es el calor de la tierra, un calor de ternura, un vivirla estando fuera. Se juntan para hacer cosas, matanzas, cantes y bailes, poesía y alguna fiesta. Se forman asociaciones y casas de Extremadura para recordar de lo nuestro, para recordar con ternura la grandeza de los pueblos, el alma de Extremadura. Se juntan para luchar por la tierra, por su sueño, para ir olvidando miserias, abandono y desacierto. Ellos son Extremadura, embajadores del pueblo, los que no quieren sufrir separación ni destierro. Ahora sienten una pena porque aquí son extremeños y allá les llaman de fuera. Extremeños que donaron a reyes vida y hacienda y por siempre se callaron dolor, insultos y quejas. Cuando forman un hogar, una embajada extremeña, los hacen pensando siempre en el amor de la tierra. Se sienten agradecidos a quien ayuda les presta, y a veces son los consortis los que más luchan por ella. Hay personas tan amables, tan entregadas y tan buenas, que aún sin ser extremeños, les ayudan en la brega. Por ello juntan sus voces, hablan de amor y de tierra, y ya no quieren callar cuando sienten una pena. Son extremeños que llevan la identidad de su tierra con orgullo y con tesón, con valentía y con fuerza. Aman y quieren amar, y a sus hijos les enseñan que conservar las raíces supone vivir la tierra. Y aquí hay dos